Bienvenidos todos una vez más, que estamos comenzando nuestra serie navideña el día después de Navidad. Así que los saludamos a ustedes aquí presentes. Gracias por acompañarnos en este domingo. Como también saludamos a aquellos que nos están acompañando a través de nuestros canales virtuales, a través de Iglesia en Línea. Hoy inicio de serie. Y cuando uno piensa en Navidad, de verdad es que el estrés en ocasiones comienza a llenar el corazón. Porque uno ya sabe, manejar es una complicación. Otra cosa que es terrible en Navidad, ir a un centro comercial es otra complicación. ¿Qué otra complicación hay? Los compromisos. Se da cuenta que ya estamos comenzando a hacer agenda desde noviembre. Y desde noviembre usted ya tiene por ahí una que otra invitación para tener la cena navideña antes de que las cosas se compliquen. Diciembre comienza a ser un mes muy complejo, especialmente cuando ya uno se enfrenta a restricciones presupuestarias, específicamente por el tema de todo lo que hay que gastar y todo lo que hay que hacer dentro de casa. Sin embargo, en medio de todo ese estrés y toda esa locura, o por no decir mucho de ese estrés y mucho de esa locura, va a depender del sinnúmero de tradiciones que usted y yo como familia hayamos amalgamado para el día de la Navidad en sí. No sé usted, pero yo no soy de las personas que disfruta del pavo, porque son casi 4 semanas de comer pavo, de mañana, de tarde, de noche, de calentado, y no faltarán esas familias que dicen, ¡ay, qué rico el relleno! Congelemos el relleno para comer después de 3 meses y seguir comiendo el relleno navideño. Y es una locura todo lo que acontece allí. ¿Qué otras tradiciones pueden haber? Y bueno, viene entonces la propaganda, porque vivimos en un mundo donde el marketing de las masas terminan haciendo cultura y filosofía. Entonces usted comienza a unir ciertos conceptos, por ejemplo, Navidad se trata de la familia. Eso puede ser un resultado de Navidad, pero no es el centro de Navidad. Otra cosa que puede salir, Navidad es tiempo de dar. ¿Y quién te dice eso? La tienda de las cosas caras por las cuales tú te vas a endeudar con la tarjeta de crédito los 12 siguientes meses para que al final lo que tú le des a esa persona apenas lo disfruta una semana y en una semana queda allá en la bodega de la casa donde terminan las cosas que nadie quiere o no sirven. Otra cosa de Navidad. Navidad es tiempo de celebrar. Entonces, te preocupas porque en tu casa existe el mejor vino, existe el mejor ron, existe el mejor whisky para hacer algún tipo de brindis, te compras el mejor champán o te pasas por algún aeropuerto en un duty free y ya haces planes acerca de por qué hay que celebrar, ¿no? Porque hay que celebrar. Y la propaganda, el marketing, termina reduciendo Navidad a temas que no tienen nada que ver con Navidad. Y en base a esos conceptos que nos suele vender el marketing de masas, nosotros establecemos tradiciones. Te dan el pavo en tu trabajo, esta cosa gigante congelada, que tienes que irte al mercado. Por si acaso en el mercado cortan, en la sección de carnicería, ya. Digo, por si usted quiere saber, ¿ya? Y llevas esta cosa inmensa y tú la tienes que dividir en partes, y es como que el jefe o la empresa, de alguna manera, quiere compensarte por todos los 11 meses de azote que te han dado trabajando para ellos. Entonces, para compensarte por tus 12 meses de azote, te regalan esta cosa inmensa, inmanejable, que tú la tienes que preparar. Y ok, puedes tener la tradición de que tú preparas el superpavo durante la noche, te trasnochas, ¿no? Los chiquitos se quedan despiertos hasta las 2, 3 de la mañana, porque justo a las 12 se pone la comida, se dan los regalos, etcétera. Al siguiente día es la locura, porque tienes que recoger los papeles del regalo dañados, botarlos a la basura, recoger los cartones, terminar de lavar los platos. A menos que seas de esos compulsivos que no te importará quedarte hasta las 5 de la mañana dejando limpia la última cosa de la vajilla que usaste, a menos que uses desechables y no cuides el planeta. Pero eso es otro tema. El punto está de que uno se llena de tantas cosas y la Navidad se llena de argumentos que más generan estrés y que no tienen nada que ver con la manera en cómo el Evangelio describirá el evento mismo de esto que llamamos Navidad. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta
a medida en que revisamos ciertos textos del Nuevo Testamento es el hecho de que cuando Jesús es presentado y se habla de Jesús y en los diálogos de Herodes o en el diálogo con los pastores o en el diálogo con María, en el diálogo con cualquiera que esté cercano al momento en que nacería el Mesías prometido, es que a Jesús no lo presentan, nunca lo van a presentar como ha nacido el sacerdote. Tampoco presentan a Jesús como a veces, no sé si usted es fijado cuando maneja, pero son muy creativos los conductores de taxi y de buses. Entonces tú te encuentras con una imagen de Jesús y te ponen ahí el amigo que nunca falla, ¿no? Y se entiende a Jesús amigo a manera de pana, ¿no? El pana que nunca falla. Se piensa en Jesús como Jesús es mi copiloto. ¿En serio? Otra cosa, así mismo de los taxis o de los buses, ¿no? ¿Cómo es que es? Yo no sé si volveré, solo Dios lo sabe. Entonces ahí Dios más o menos es el anunciante de si ha muerto o está vivo. Bueno, y tantos conceptos comienzan a coserse y gestionarse en cuanto a Dios, pero el Evangelio va a tener una sola palabra con la que presenta a Jesús al mundo. Una sola palabra, un solo concepto. Que de allí se van a desprender muchos otros, claro que sí, pero la forma en que el Evangelio presentará a Jesús tendrá de por medio un solo concepto, un solo término, una sola palabra. Así que vamos a ir al contexto histórico un poquito, dependiendo de Lucas, allí en el capítulo 2, usted puede leerlo acá. Lucas 2:1 dice, por aquellos días Augusto, este es César ahorita, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. No hay una presentación de quién es el que gobierna todo el Imperio Romano. Esto es todo el mundo en esa época donde el Imperio Romano estaba. Eso era el mundo, el resto era barbarie. O el que no era parte del imperio era bárbaro. Simple la fórmula. ¿Y qué es lo que hace? Pone un censo. El censo es un arma muy interesante porque eso le va a decir al César en determinada región quién ha muerto, quién ha nacido, cuántos han nacido, qué edad tienen, si están en edad ya de trabajar y tributar. Sobre todo los censos tenían esa facultad de informarle al César cuánta gente nueva existe que trabaja y según eso yo le cobro impuestos. Solamente como algo para razonar, ¿no? Porque es bonito razonar. ¿Cuántos viven del otro lado del río, en la ciudad de Guayaquil? Gracias. Poquito. Yo. Hace poco salió una noticia de que se estaba llamando una ordenanza pública de parte del municipio de que todas las casas que han aumentado, han hecho arreglos, alguna cosa, tenían que poner las nuevas especificaciones de planos de lo que habían hecho en sus inmuebles y presentarlos al municipio para cambiar el valor que está registrado allá en el catastro, ¿no? Sí nos hacemos entender con eso, ¿verdad? Muy bien, entonces decían, usted tiene hasta diciembre para hacer eso por aquí y por allá. Pasan las semanas, llegamos a diciembre y ya sale la nueva noticia, por lo menos en el municipio de Guayaquil. Los valores de los impuestos prediales aumentarán para este 2024. ¿No? Entonces, más o menos, se hace un censo de cómo están las casas, ¿no? Si es que las casas han crecido, tienen mayor área, son diferentes, más o menos ha tenido plata para aumentar una habitación más en la casa. Entonces, como eso ya se reporta al municipio, el municipio dice, hay plata, cobramos más impuestos. Lo mismo acontecía con el César. No, hay más gente, cobramos más impuestos, hay más ingresos per cápita para la nación. ¿Y qué es lo que acontece? Un censo no era como lo hacemos ahora, pues no. Hoy van los pobres muchachos estos de los colegios, los que contrata el INEC, y van caminando por ahí en medio del sol y usted espera cómodamente en su casa que le tomen todos los datos. No, allí la orden era, tú tienes que volver a la ciudad de donde está registrada tu familia. ¿Cuántos son, solo por saber, cuántos de aquí tienen su familia de origen en Manabí? Ok, ¿cuántos de aquí tienen su familia de origen en Loja? Algunos. ¿Cuántos de aquí tienen su familia de origen en la provincia del Tungurahua? Mis abuelos son de allá. Ok, entonces el censo en esa época demandaba de que una persona tenía que salir de donde estaba, volver a la ciudad de origen. No hay carro, no hay taxi, no hay bus urbano, hay carreteras
carreteras de piedra o caminos así nomás en el desierto, y hay que pegarse un viaje a pie, o si usted es rico y tiene plata, podrá tener un burro o podrá tener un caballo quizás que lo acompañe, en medio de estas carreteras donde no hay seguridad y donde usted tiene que ir en una caravana de gente para más o menos que la horda le dé protección mientras usted atraviesa, durante días. Y luego llegar probablemente a la ciudad de origen de su familia, donde todos los hoteles están copados, donde toda la gente está hacinada en los lugares para que la gente pueda dormir, y esperar allí las mesas de registro, donde los soldados vienen y comienzan a preguntar: ¿cómo te llamas? ¿De qué familia vienes? ¿Cuántos años tienes? Los hombres, ¿no? Y a las mujeres, créame que en el primer siglo no les quedaba de otra que decir la edad que tenían. De negarse a hacerlo, se enfrentaban a la ira del imperio, ¿ya? En todo caso, el censo no es nada bonito. La Navidad comienza en un escenario de caos. Un caos producido por un gobernante, un caos producido por alguien que ejerce el poder y obviamente para los intereses que guían a aquellos que hacen política, que siempre se escudan en el pueblo, pero en la mayoría de los casos termina siendo para beneficios personales. Y en medio de eso viene Juan, y Juan describe de una forma muy sencilla qué es lo que acontece con el nacimiento de Jesús. El Verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Qué pasa en medio de este escenario? Juan lo resume. Juan no entra en detalles de que el ángel, María, José, que la quiso dejar, que él se le aparece en sueños y que luego se van juntos. Juan no entra en eso. Pero hay algo que deja entrever la narrativa del nacimiento de Jesús. Dios decide encarnarse en medio de una familia pobre, de una ciudad pobre, Nazaret, y donde el hombre a duras penas puede trabajar, en este caso José, puede trabajar para llevarse el diario a la casa. José no tiene sueldo, José gana el día. El día en que José no trabaja, ese día no se come, porque es un carpintero. Y en medio de toda esta escena de estrechez, de dolor, comienza la historia de Navidad para pasar de manera inadvertida. Dios no llama la atención desde lo alto, no, Dios no llama la atención desde los efectos especiales. Dios comienza a llamar la atención desde lo humilde, desde lo que hasta casi que no se puede ver. Interesante. Y Dios comienza a intervenir en la historia de este mundo de manera secreta. Y de esta forma, un rey, de forma secreta, había ingresado a este mundo. Un rey. El Evangelio no te dirá: un amigo que nunca falla entró a la historia de este mundo. El Evangelio no te va a decir: el copiloto ha entrado en la historia de este mundo. El Evangelio no te va a decir: la campanita que tú puedes tocar cuando tengas un problema ha venido a este mundo. El Evangelio te dirá: un rey acaba de nacer. Y entender desde el Evangelio esa realidad tiene que cambiar nuestra percepción y perspectiva sobre de qué se trata Navidad. Sí, Navidad va a reunir a la familia, pero en Navidad la familia no es el centro. En Navidad podrás mostrar tu generosidad, pero la generosidad no es el centro. En Navidad puedes tener ocasión para reunirte con gente, amigos de escuela, trabajo, colegio, que no has visto en décadas, y poder sentir la alegría de que aún están vivos, todo lo que tú quieras, pero eso no es el centro. Navidad arranca diciendo: es un rey que ha nacido en secreto para meterse en este mundo y en nuestras realidades. Y bueno, podemos contrastar esto como habíamos escrito en la siguiente diapositiva, cositas que ya hemos comentado, ¿no? No se trata de un amigo, no se trata de un plan B. Jesús no es ningún plan B, por si acaso.
como que la gente dice, es que lo he intentado todo. Entonces sale, y ya intentaste con Dios. Como si Dios fuese algún tipo de sustituto para alguna cosa que nosotros emprendamos. No, no es un sustituto, es el Rey, ¿no? A veces, ¿no? Diciembre también se convierten en épocas para aliviar la conciencia, ¿no? Entonces más o menos, ay Diosito, no he pensado en ti en los 12 meses del año, en diciembre voy a pensar en ti. Y voy a ir a la celebración de la Alianza San Borondón para cumplir contigo y estar en buenos términos contigo. No. Dios no es un alivio de tu conciencia. Es el Rey. Dios no es el consuelito que a veces necesitas o que yo necesito cuando nos va mal. Hay consuelo en Él, sí, pero el centro es que Él es el Rey. Lucas 1, allá por el verso 30. Está un pequeño diálogo aquí del ángel con María. ¿Y qué es lo que le dice? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, Dios te ha concedido su gracia, su amor incondicional. Por esa razón, tú vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya desde por allí la anunciación de este ángel va teniendo un sentido fuerte. Jesús viene a ser una variante del nombre Yoshua, Josué. De alguna manera su nombre va a evocar aquel líder que gobierna el pueblo después de Moisés, 1500 años antes de que Jesús naciera, de este Josué que va a liderar al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. El nombre Josué, Yoshua, y luego la variante Yeshua, de donde viene Jesús, que es el nombre que nosotros tenemos al castellano del día de hoy, va a evocar ese recuerdo de alguien que puede gobernar un pueblo y de alguien que puede llevar a este pueblo a una tierra prometida, o un escenario, o una realidad mejor, en términos conceptuales. María está en shock, pues. María está en shock. Pobrecita, ¿no? ¿Qué es lo que alcanza a decir esta mujer? Habrá estado temblando, lo típico cuando ven a los ángeles, ¿no? Y por último, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios, yo soy la sierva del Señor. Más o menos, aquí no queda otra cosa mejor que decir. ¿Qué más le dice? Le dice, será un gran hombre, y aquí viene la palabrita y el término que va a definir Navidad. Lo llamarán Hijo del Altísimo. Y aquí viene un punto. En ocasiones, por la tradición religiosa que usted y yo hayamos tenido, hemos solido pensar inconscientemente en algún tipo de escalerita. Este es el Padre, aquí está el Hijito y acá está el Espíritu Santo. No, pero como la fórmula dogmática dice, y los tres es uno, pero este es el Padre, aquí está el Hijo y acá está el Espíritu. Y por lo general, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, pensamos de esa manera. Hijo del Altísimo, el Hijo. Pero no funciona así. Porque en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento, esta frase como Hijo de Dios o Hijo del Altísimo era ya un término técnico que apuntaba al Rey prometido, a David. Así que cuando el ángel le está diciendo a María, lo llamarán Hijo del Altísimo. Yo que María me hubiese agarrado el vientre, delgado aún, y habría pensado, de este vientre va a nacer el Rey prometido por Dios. El Rey prometido por Dios. ¿Y de dónde viene esa promesa? Bueno, aquí el Evangelio se encarga de seguir recogiendo las frases de este ángel. ¿Y qué es lo que dice? Lo llamarán Hijo del Altísimo y Dios el Señor le dará el trono de su padre, David. Y es como que el texto nos hace regresar 1000 años antes de que Jesús naciera. Y en estos 1000 años antes que Jesús naciera está el rey David y viene Dios un día y a través del profeta Natán le dice, ¿sabes qué, David? Dios hace un pacto contigo, que Él se va a encargar de hacerte casa para siempre. El Señor va a hacer que tu dinastía sea rey y va a salir un rey que reinará para siempre. Y David se queda en shock. Porque tiene que haber pensado, espérate un rato, si es hijo mío, significa que es humano.
Y los humanos nos morimos, nos vamos a la tumba, nos hacemos polvo, terminamos en el Seol. ¿Y cómo es posible que este rey, que es hijo mío, sea rey para siempre? En sí, la promesa hecha a David ya generó shock 1000 años antes. Y otro tema que apareció después de que David recibe esta promesa, y que luego los apóstoles entendieron, y era de que Jesucristo había nacido para restaurar el tabernáculo caído de David para todas las naciones. Cuando David comenzó a entender 1000 años antes quién era el rey que iba a nacer, él llega a la conclusión, obviamente, guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios inspira todo lo que acontece en la historia de salvación. Pero llega a entender, si nace un rey así, no puede ser un rey solamente para los judíos. Y David en muchos salmos comienza a escribir de que éste sería rey sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ahora imagínese el boom que recibe María. Es un puñete teológico el que está recibiendo esta muchacha. Vas a quedar embarazada sin conocer hombre alguno. Va a nacer Yeshua, la gente que el pueblo necesita. Este es el rey prometido. Es el descendiente de David, aquel que reinará para siempre. Y si usted comienza a echarle un poquito de ganas a revisar el Evangelio, se va a dar cuenta de esto. La entrada de Jesús en la Anunciación fue el rey ha entrado en la historia del mundo. No mi copiloto, no mi pana, no mi amiguito, no mi plan B, el rey. Cosa completamente diferente. Y bueno, y el ángel cierra todo este discurso diciendo, y su reino no tendrá fin. Y algo que a nosotros nos llama la atención, aparte del hecho histórico del nacimiento de Jesús de Nazaret y el comienzo del movimiento de la iglesia y su muerte y su resurrección, es que todo esto, que está por si acaso dentro del contenido querigmático del Evangelio, todos estos conceptos hablan no solamente de que Jesús fue el rey que se encarnó, sino que sigue siendo el rey que reina para siempre. Él es el rey. Y una pregunta que podemos ir hilando desde este momento es, si por lo menos en su cabeza y en la mía ha quedado claro este concepto de el reinado o de que Jesús es rey, la gran pregunta que yo me tengo que hacer ¿es mi rey? ¿Es mi rey? ¿De verdad? ¿O solo decimos eso porque los villancicos dicen que es el rey? ¿O solo decimos eso porque el dogma dice que es el rey? Pero si en usted y en mí estuviera clara la película de qué significa ser rey, entonces eso implicaría que si yo creo en el rey prometido, mi vida estaría sujeta a él. Porque es el rey. Él es el que manda. Y fíjese que el Evangelio luego nos va, por lo menos en esta serie, el Evangelio nos va a poner el caso de Herodes. Y aunque usted no lo crea, existe un Herodes por allí metido en su corazón y el mío. Quiera aceptarlo o no, todos somos potencialmente un Herodes en potencia. Lo interesante de este rey es que los apóstoles entendieron algo acerca de su carácter, de que el rey siempre invita, no obliga. Él influye, no se entromete. Es un rey diferente. Es un rey que invitan a creer en él y en su señorío. Y que cuando alguien decide así hacerlo, creer en él y en su señorío, esa persona se convierte en un pequeño espacio del remanso de paz que promete su reino, aún en las complejidades horribles que tenemos que enfrentar en este mundo. En este mundo. Un rey había sido escondido, había sido infiltrado secretamente en este mundo. Mateo es quien nos va a hacer la presentación de este otro rey. Ya van 3. El uno es Augusto,
el otro es Herodes, y el rey que ha nacido, Jesús. Hay 3 reyes de por medio. Ahora vamos a pensar un poquito en este amigo Herodes. Herodes el Grande es todo un personaje. Dice Mateo 2:1, después que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey, ¿cómo se llamaba? Herodes. Este es Herodes el Grande. Ya. Algo interesante con este Herodes el Grande, no era judío, era idumeo, por un lado, no era judío, pero él quería ser más judío que los judíos. Así que se convirtió al judaísmo, abrazó al Dios de Israel y a la Torá como su norma de vida. Y se hizo un hombre súper religioso. Dentro de su religiosidad, el hombre sacrificaba, iba al templo. Él se encargó de la construcción del templo, que aún no lo terminaban cuando Jesús ya tenía como 33 años de edad. Era una cosa fastuosa. Excelente arquitecto, visionario, constructor, estratega, que supo manejarse entre la política de los judíos y de los romanos, que sabía cómo influenciar en los sacerdotes. O sea, la mente de Herodes es un señor muy inteligente. En términos humanos, el tipo es súper preparado y a la altura de las circunstancias. No en vano es rey en Judea y Roma confía en él, ¿no? Obvio, para los impuestos, siempre es la plata. Y Roma confía en él. Pero hay algo con Herodes. Herodes, como cualquier persona que asume que tiene poder, y allí es donde nos embarcamos todos nosotros en esa camioneta. Porque de angas o de mangas, de una o de otra, usted y yo, en ocasiones, defendemos el poder que creemos tener. Y nos parecemos a Herodes. Herodes llegó a ser un paranoico. Decía un refrán del primer siglo, en la época de Herodes: es mejor ser un cerdo de Herodes que ser familia de Herodes. ¿Y por qué ese refrán? Porque como practicante del judaísmo, Herodes nunca tocaría a un cerdo, porque el cerdo es un animal inmundo para los judíos, ¿verdad? Pero si Herodes llegaba a escuchar o a olfatear que alguien está conspirando para quitarle el poder, Herodes lo mandaba a matar. Y a él no le importó matar hijos, primos, hermanos, cuñados, cualquier persona. Si él sospechaba que le querían quitar el poder, Herodes mataba. Y quizás la mejor representación, por lo menos dentro del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no habla de estos asesinatos, pero la mejor representación que da el Nuevo Testamento es cuando él se entera de que un rey ha nacido. ¿Y cuál es la decisión que él toma? Murieron niños de 2 años, hacia abajo, en todas estas regiones de Belén, Betsaida, otra cosa que quedaba cerca, Betesda, todas estas regiones fueron afectadas por un hombre paranoico que no podía aceptar que existiese otro que gobierne. Y algo que acontece con usted y conmigo es que cuando nosotros somos también retados por la imagen de Jesús, que se presenta como el Rey, usted y yo peleamos como Herodes. Peleamos porque esta área de mi vida la gobierno yo, no tú. Yo soy el rey de mi vida. Yo mando en mi vida. No existía la canción de Frank Sinatra a mi manera allá en el primer siglo, pero probablemente Herodes cantaba una versión muy parecida. Entonces aquí en Judea las cosas se gobiernan. Cántela. A mi manera. Y llora, ¿no? A mi manera. Ok. Así somos. Herodes. Sigamos, Mateo. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, el personaje, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. No eran 3, no era ni el uno no era caucásico, no era afrodescendiente, no era asiático, ni blanquito, ni nada de eso. No eran 3, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Es imposible e improbable que 3 individuos hayan viajado desde Arabia, Babilonia, Persia y se hayan recorrido toda la Mesopotamia. Los 3.
para llegar allá, porque eso era peligroso. Tienen que haber sido bastantes como para formar toda una caravana que esté allí, y la caravana tenía que incluir no solo a los sabios, sino también a los servidores o los sirvientes que tenían, con pertrechos de comida, con pertrechos para sobrevivir todo el viaje, hasta poder llegar ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Estos muchachos que están en el Oriente Medio han visto y han estudiado que hay una estrella que por ahí se ha ido como que formando y que está brillando de una forma diferente. Uno de ellos por ahí tiene registros de las escrituras judías donde dice, estrella me saldrá de Jacob. Entonces comienzan a interpretar, esto significa de que del pueblo de Israel van a ser un rey. Entonces, ¿a qué mejor lugar es ir a preguntar dónde está el rey, sino a la capital del reino? Entonces vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén porque alguien allí tiene que saber. ¿Y quién cree que es el dueño de la información en Jerusalén? Alguien dijo Herodes en voz alta. Tú fuiste. Excelente. Ya. Y viene Herodes, que lo sabe todo, ¿no? Los gobernantes han sido iguales allá y al día de hoy. Manejan información como quieren. Entonces van a Jerusalén, preguntan por Herodes. Entonces preguntan ahora los sabios, ¿dónde está el que ha nacido? ¿Qué cosa? ¿Y a quién le están diciendo eso? A Herodes. ¿Y qué se cree Herodes? Lo máximo que ha engendrado esta tierra. Así como usted y como yo. Nosotros creemos que somos lo máximo que ha engendrado esta tierra, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Herodes. Le preguntan al rey, ¿dónde está el rey que ha venido? Eso inmediatamente, ¿cómo interpreta Herodes? Sedición, traición, planes para derrocarme, para mandarme abajo por este nuevo rey. ¿Y qué más dice? ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Porque vimos levantarse su estrella y hemos venido a... distinto a todo lo que se hace con los reyes. A los reyes humanos se les rinde reverencia, se les hace la venia, ¿no? Ahí todo, se presentan sus debidos respetos a la autoridad. No, este rey es diferente. Por lo menos los sabios de Oriente lo entienden. Es un rey al cual se adora. Y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó Herodes, ¿qué dice el texto? Léalo allí. ¿Qué pasó emocionalmente en Herodes? La paranoia comenzó a latir en esa cabeza. Se turbó y toda... ¿Por qué cree que los de Jerusalén estaban, perdón por el término coloquial, ¿por qué cree que los de Jerusalén estaban paniqueados con la reacción emocional de Herodes? Porque Jerusalén, ¿se acuerda? A este sospechó de un primo, lo mandó a matar. Sospechó del cuñado, lo mandó a matar. Sospechó de la que estaba casada con él, también lo mató. Sospechó de un hijo, lo mató. Chisme histórico. Herodes sabía, esto no tiene nada que ver con Navidad, Herodes sabía que el pueblo no lo quería. Y él dejó indicado de que el día en que él se muera, tenían que matar a personas notables en Jerusalén para que por lo menos haya llanto en las calles el día de su muerte. Así de fuerte es la paranoia. Por eso Jerusalén tiembla y tiene miedo. El rey se turba, aquí va a correr sangre. Jerusalén se turbó junto con él. Entonces, ¿qué hace Herodes? Convoca a los sacerdotes, a los sabios, a los escribas. Él tiene a toda la erudición a su disposición. ¿Y qué es lo que hace? Sacerdotes y maestros de la ley, les pregunta. Así que convocó a todos ellos y les hizo la pregunta, ¿dónde había de nacer? ¿Qué cosa? El Cristo. Y volvemos otra vez a otra palabrita interesante. No es que se llama Jesús y se apellida Cristo, ¿ya? No es que Cristo le pusieron de apodo, ¿no? Como para que los griegos le pongan un mejor apodo, sino que el término es simple. Cristo es la forma en griego de la palabra hebrea Mesías. Y ambos términos significan lo mismo, el ungido.
es decir, sobre el cual se había derramado aceite, que era la señal en aquel entonces de que Dios escogía a esta persona para hacer su voluntad, en este caso, para que sea rey. Así que cada vez que hablamos de Jesús como Cristo, yo me tengo que acordar que Cristo significa ungido, y esta palabrita ungido inmediatamente transporta la mente y el corazón hacia el rey que había sido prometido. Entonces, y aquí hay algo interesante acerca de Herodes. ¿Herodes sabe que las escrituras se están cumpliendo? Sí, lo sabe. Herodes sabe que el que está naciendo es rey. Lo reconoce. Porque a los sabios le pregunta, díganme dónde va a nacer el ungido de Dios. Pero hay un gran problema con Herodes. Sabe la Biblia de memoria. Entiende que el que ha nacido es el rey, hijo de David. Y que si existe un rey, su reinado entonces es en vano y no sirve. Todo eso él lo entiende. Pero algo que acontece con él es que Herodes decide no creer. Simple y sencillo. Sabe que es rey, sabe que ha cumplido las escrituras, sabe que es el Cristo. Los sabios han venido, los profetas fueron revisados, los magos de Oriente dijeron lo mismo, los sacerdotes que están al lado de él se lo han confirmado. Él lo entiende. El hombre tiene la película clara, pero hay algo que él no hace. Creer y rendirse al reinado del rey que ha nacido. Solo para que no nos quede duda, hay un texto que va a salir acá y en sus pantallitas, que es Mateo 2:4, por lo menos en los manuscritos en griego que nosotros tenemos a disposición. Preguntó acerca de dónde el Cristo habría de nacer. Esta es nuestra palabrita Christos en griego, ¿ya? C-H-R-I-S-T-O-S, ya así en castellano, Christos. Pero lo que llama la atención, más allá del término griego, aunque usted no lo crea, y esto es lo bonito del Nuevo Testamento, es esto. ¿Qué letra usted ve allí? Dígame lo que ve. Exactamente, ahí está, Omicron. Y tiene una comita arriba, ¿sí o no? Ya. Esa comita es para que se pronuncie así, como J. Entonces, ¿qué dice allí? Jo. No es jo, 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 Merry Christmas. No. Esta partícula, bueno, no es partícula, este es el artículo singular masculino, artículo definido en griego. Cuando en el Nuevo Testamento se hace uso de esta palabra, jo, está hablando de el único que existe en su clase. Si yo me hubiese llamado, bueno, Titos sería mi nombre en griego. Entonces, si yo me presentara en el primer siglo, yo dijera, yo soy Jo Titos. ¿Existe otro igualito a mí? No, es uno solo. Aquí el término es fuerte, porque ¿qué está diciendo Herodes? Yo, Herodes, estoy preguntando dónde el único rey ungido habría de nacer. Genatai, gen, ahí vienen nuestras palabritas, gen, ¿qué más? ¿Qué otra cosa comienza con gen? Genética, ¿no? Ahí está, nacer, ese es el punto. Ya aprendió algo por allí, jo. Ya. Pero desgraciadamente, usted y yo hemos permitido que la prensa, los almacenes comerciales, la tarjeta de crédito, la tradición familiar, defina los términos de Navidad y no le hemos dejado al Evangelio que defina de qué se trata Navidad. Navidad se trata de que el Rey nació y se metió en el mundo
de forma secreta. Así que, teniendo eso en mente, Navidad no tiene nada que ver si te compras la diadema de renitos o no. Navidad no tiene que ver de a cuántos banquetes navideños vas a asistir en este mes de diciembre. Navidad no se trata de a cuántas cuotas vas a dejar todas las cosas que estás comprando para dar de regalo. Navidad no tiene que ver con que hayas puesto el árbol el 1 de noviembre. Navidad no tiene que ver con que organices una cena con tu familia. Navidad no tiene que ver con que tú le andes regalando cosas y mostrando generosidad a Raimundo y todo el mundo. Esos pueden ser efectos quizás. Pero el centro de Navidad es que el único Mesías, el único Rey escogido por Dios, ha nacido. Y tú y yo debemos de tomar una decisión. ¿Qué pasó con Herodes? Sabe que es rey, sabe que es la promesa cumplida, sabe que es el descendiente de David, sabe que lo que dijeron los profetas se ha cumplido con Jesús de Nazaret. Él lo tiene claro. ¿Qué no hace Herodes? Decide no creer en el rey. Y la vida de Herodes, ¿por qué se parece tanto a la nuestra? ¿Qué hizo Herodes después? Ya hablamos eso. ¿A quién se mató? ¿A quién se mandó a matar? No tenemos idea de cuántos cientos, quizás miles de criaturas menores de 2 años murieron por la paranoia de un hombre que no quería aceptar que existe uno, el único más alto que puede gobernar el corazón humano y que no es él mismo. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces, y yo también me hago la pregunta a mí mismo, cuántas veces ustedes y yo hemos tomado decisiones dejando afuera a Jesús, el Rey, en medio de nuestro discurso y producto de nuestra decisión egoísta, autónoma, eso sí, pero egoísta a final de cuentas? No hemos terminado matando a otras personas. Y entonces entre Herodes y yo no hay mucha diferencia. Y no sabemos la Biblia, y venimos el domingo, y no sabemos los villancicos. Y adornamos la casa, y comemos pavo durante un mes. Todo lo que tú quieras, todo lo que yo quiera. ¿Sirve eso? Si Jesús no es el Rey y no es el centro de la vida, no sirve. Y yo me puedo convertir en un Herodes. Así de simple. Hay un pensador, y con esto vamos terminando. Hay un pensador que se llama C.S. Lewis, Clive Staple Lewis. Es inglés. Si usted alguna vez va a la librería cristiana, a la CLC, que es lo que más tenemos aquí, y usted encuentra libros de C.S. Lewis, cómpreselos a ciegas. Es quizás uno de los mejores autores del siglo XX, se murió en el siglo XX, sus libros aún están a nuestra disposición, siglo XXI, y puedo decir que es uno de los mejores pensadores cristianos en siglos que ha existido. C.S. Lewis fue ateo. De esos ateos consumados, de esos con los que ustedes se puede ir de puñete filosófico durante días y horas sin parar. Ese era C.S. Lewis. Pero C.S. Lewis se hizo de un buen amigo dentro de la universidad. Se hizo amigo de J.R.R. Tolkien. ¿Se acuerda de él? El autor del Señor de los Anillos. Ese mismo. Y J.R.R. Tolkien acompaña a C.S. Lewis hasta que C.S. Lewis termina haciéndose creyente, discípulo de Cristo Jesús. Y entonces ahora C.S. Lewis, con toda su inteligencia, comienza a filosofar sobre el Evangelio y sobre quién es Cristo. Y por eso, un extracto de estas cosas que están presentes en un texto de él que se llama Mero Cristianismo, es lo que vamos a leer ahorita. ¿Me acompaña en la lectura? ¿Puede? ¿Sí?
Ok, vamos leyendo. Dice así nuestro amigo Cliff Staple Lewis: me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se dan cuenta más o menos de lo que piden, se dan cuenta de cómo será cuando Él lo haga. Continúa: cuando esto suceda, ¿qué cosa va a suceder? Que Dios interfiera abiertamente, explícitamente en este mundo. Cuando Él lo haga, cuando esto sucede, es el fin del mundo. Y lo pone en una analogía, porque cuando el autor de una obra sube al escenario, ¿qué significa? La obra ha terminado. Así será cuando tengamos nuestro programa navideño, ¿no? Saldrán las personas ahí. ¿Y eso qué significa? Se acabó, ¿verdad? Ok. La obra ha terminado. Sigue. Dios va a invadir. Claro. Dios va a invadir este mundo algún día. Pero ya no va a ser igual. Aquí hacemos una pequeña digresión. No igual como fue en Belén. En Belén el rey entró secretamente para anunciar el reino venidero. El rey entró, en silencio, que nadie sepa que es él. El rey entró callado. Continúa este autor y dice: Dios va a invadir, pero entonces ¿de qué sirve decir que estás de su lado? Si es que eso sirve de algo. Continúa el razonamiento. Cuando ves que todo el universo natural se desvanece como un sueño. Y aquí viene el punto. ¿Sabe algo? Ya sea que usted y yo estemos presentes en este día donde Dios se manifieste de una forma brutal, visible, increíble. Pero más allá de que lleguemos a ese día, lo que tenemos más cerca es el día de nuestra muerte, probablemente. Sí sabe, ¿verdad? Nos vamos a morir. Algún día. No sabemos cuándo. Y tengo que hacerme esta pregunta que hace C.S. Lewis aquí. ¿Valdrá la pena? ¿Servirá entonces decir que estamos del lado de Él o que estamos del otro lado en contra de Él? Y no se olvide de Herodes. Dice, y algo más. Algo que nunca se te pasó por la cabeza concebir, llega estrellándose. Que esta intervención de Dios en la historia, algo tan hermoso, será hermoso para algunos de nosotros, pero también será terrible para los otros, para aquellos que no decidieron por el rey. Y entonces ese Luis aterriza la pregunta: entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no tenemos elección, que ninguno de nosotros tendrá elección. Es que en esta ocasión será Dios sin ocultarse y será algo tan abrumador que se entiende en los que decidieron por Él. Infundirá un amor irresistible, pero para los que estén en la otra orilla, un horror irresistible en cada criatura. Cuando llegue ese día será demasiado tarde para elegir tu bando. De nada sirve decir que se prefiere estar tumbado cuando ya es imposible levantarse. Cuando Dios intervenga en la historia de forma manifiesta y explícita, ya no habrá momento de elegir. Será el momento en que descubramos qué bando hemos elegido realmente en nuestra vida. ¿Nos hayamos dado cuenta de eso o no? Y hagamos una digresión chiquita. Herodes pensaba que con ser fiel a su religión, que con ser fiel a su tradición judía que él había abrazado, que ser fiel con el ritual, que ser fiel con la adoración en el templo, ya estaba con Dios. Pero ante la figura de Jesús, esto se convierte en un filtro grandote para usted y para mí. Porque ante la presencia de un rey, no puede existir otro. Así que si usted y yo decimos, Navidad es Jesús, Jesús nació y celebramos el nacimiento de Jesús, y no aceptamos a Jesús como el rey que Él dice que Él es, parece que estamos de su lado.
Pero estamos en su contra, porque nosotros seguimos siendo el rey de nuestra propia vida, a mi manera. Será el momento en que descubramos qué bando hemos elegido realmente, nos hayamos dado cuenta o no. Concluye C.S. Lewis. Ahora, hoy, este momento, es nuestra oportunidad para elegir. Dios se contiene. ¿De qué se contiene? De mostrarse en su grandeza inescrutable. Dios se contiene para darnos esa oportunidad a nosotros. Esa oportunidad no dura para siempre, por lo tanto debemos tomarlo o dejarlo. Y volvemos al texto de Mateo 2:4. Herodes convocó a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el único ungido de Dios para ser rey. Le respondieron, verso 5, en Belén, de Judea, le respondieron, porque esto es lo que escribieron los profetas, y le relatan lo que dicen los profetas. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Entonces le preguntaron, a ver, ¿desde cuándo comenzaron a ver este fenómeno estelar? Bueno, el fenómeno comenzó hace unos 2 años, Herodes. 2 años. Ok, hace 2 años. Ya sabe usted en qué terminó eso. Y los envió a Belén. ¿Cómo vas a disfrutar esta Navidad? ¿Te vas a endeudar? ¿Le vas a querer la tarjeta de crédito? ¿Vas a reducir la Navidad a conceptos que son importantes pero no el centro? ¿Solo vas a tomar en cuenta Navidad en el mes de diciembre? Porque que yo sepa, un rey reina todos los días, no solo en diciembre. ¿Qué vas a hacer en Navidad? El Evangelio, sobre todo, y por lo menos estas palabras de C.S. Lewis, nos hacen una invitación. Escoge, decide. ¿Quién es el rey de tu vida? Si es el Herodes que tú y yo llevamos aquí adentro, o si es el único que ha nacido para ser el rey y establecer en nosotros la paz prometida a aquellos que le siguen, que creen en Él y que esperan en Él. Vamos orando para despedirnos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, porque tu Evangelio nos hace pensar en aquellas cosas que son trascendentes en la vida. No es el pavo, no es la comida, no es los regalos, ni siquiera es el estar juntos. Es que el Rey entró en la historia humana. Y el Rey quiere ser Rey no solo el 25 de diciembre en la mañana o 24 de diciembre en la noche. El Rey anhela reinar todos los días del año, todos los años de nuestra vida, hasta que muramos o hasta el día en que el Rey se manifieste con toda su grandeza. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir una Navidad coherente con tu Evangelio y con la anunciación que los ángeles dijeron: ha nacido en la ciudad de David un Mesías, el Cristo, el Señor, el Rey prometido. Y al hacer esto, Señor, en esta mañana y ya tarde, te queremos pedir de que si hemos fallado en no declararte como Rey de nuestra vida, que hoy sea un buen comienzo de pedirte, Señor, gobierna tú nuestra vida. No nos gobiernan los Césares de hoy en día, que no nos gobiernen los Herodes de hoy en día, que tampoco nos gobiernen los pequeños Herodes que tenemos nosotros en nuestros corazones.
que nos gobiernes tú, que nos gobiernes tú y nos llenes de tu vida. Te damos gracias por ello. Bendícenos y ayúdanos en este día y permítenos reunirnos los siguientes domingos para seguir meditando sobre este tema. El Rey entró, el Rey nació y el Rey reina hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.